Dice, los fenicios fueron los primeros navegantes del planeta. El escritor de la National Quarterly Review, citado anteriormente, afirma que los fenicios fueron los primeros navegantes del mundo. Fundaron la mayoría de las colonias del Mediterráneo y viajaron a cualquier otra región habitada. Visitaron las regiones árticas, de donde trajeron relatos de días eternos sin noche que Homero nos ha preservado en la Odisea. Desde las islas británicas importaron estaño a África, y España era uno de los lugares favoritos para establecer sus colonias. La descripción de Caribdis completamente responde al Maelstrom, y como dice este escritor, es difícil imaginar que tuviera cualquier otro prototipo ese remolino que está en Europa, el Maelstrom. Al parecer, sus exploraciones se extendieron en todas direcciones y sus velas blanqueaban tanto el Océano Índico como los fiordos noruegos. Diferentes escritores le han atribuido el asentamiento en localidades remotas, mientras que toda la costa sur del Mediterráneo estaba ocupada por sus ciudades de los fenicios. Diferentes escritores le han atribuido el asentamiento en localidades remotas de las colonias fenicias, mientras que toda la costa sur, el norte de África, Cartago, Túnez, Marruecos, mientras que toda la costa sur del Mediterráneo estaba ocupada por sus ciudades. Se afirma que gran parte del territorio africano fue poblado por las razas expulsadas por Josué y los hijos de Israel. Se afirma, no dice Elena, que gran parte del territorio africano fue poblado por las razas expulsadas por Josué y los hijos de Israel. Estas razas expulsadas eran los cananeos. Después tenían la tierra de Canaán, los cananeos de Canaán. Fueron expulsados los amorreos, los fereceos, los jebuseos de Jerusalén, los heveos, los hititas. Conquistaron 31 reyes y ciudades claves como Jericó, Jerusalén, Al, Laquis, Hebrón, Debir, destruyendo a la mayoría de sus habitantes. Los judíos mataban a todo el mundo, una bestia, estaban pactados por demonio y Jehová, aunque no lograron desalojarlos totalmente toda la región. Esas razas expulsadas por Josué, amorreos, fereceos, filisteos, jebuseos, de Jerusalén, heveos, hititas, las serpientes. Estos judíos, estas bestias, conquistaron 31 reyes y ciudades claves como Jericó, Jerusalén, Alcualis, Hebrón, Debir, destruyendo la mayoría de sus habitantes, que el demonio le decía, mátalos a todos. Saúl no mató a los niños, y por eso Samuel se enojó y le dio que traer el trono de Jehová, y le puso a David porque debía matar a todos, hasta los niños, imagínense, mujer embarazada, destruyendo la mayoría de sus habitantes, esas bestias, aunque no lograron desalojarlos totalmente de toda la región, esas bestias. Se afirma que gran parte del territorio africano fue poblada por las razas expulsadas por Josué y los hijos de Israel. Josué, ese demonio, es un personaje de la Biblia, otro genocida pactado con el demonio Yahvé Jehová del Antiguo Testamento. Según él, fue escogido por la bestia Yahvé para suceder a Moisés como líder de los israelitas durante la conquista de Canaán. Porque Moisés y Aarón dijeron que ellos le habían dado el agua a los que pidieron agua, se estaban sedientos las bestias, y golpeó tres veces la roca a Aarón y ahí salió el agua. Le dijo que fueron ellos y no fue Jehová el demonio, pero le quitó. Entonces subió a un monte y le dijo, mire Jehová, mira Moisés, es la tierra prometida, pero tú no vas a entrar ahí, imagínense. Según él, fue escogido por la bestia Yahvé para suceder a Moisés como líder de los israelitas durante la conquista de Canaán, la tierra prometida. Conquistó la mayor parte del territorio de la tierra prometida. La tierra estaba ocupada, había gente. Y la distribuyó entre las 12 tribus de Israel. Su vida se cronograma posiblemente de Josué hacia 1230 a 1210 antes de Cristo. Cristo es Yeshua, recibe a Josué, otro genocida. Es venerado Josué por el judaísmo, el cristianismo y el islam. Según dice la Biblia, le pidió al demonio Yahvé que detuviera el sol. Estaba en una batalla Josué y estaban ganando. Y le pidió al demonio que detuviera el sol para que no se ocultaran los enemigos y matarlos a todos. Según dice la Biblia, le pidió al demonio Yahvé que detuviera el sol para aniquilar a todos sus enemigos. Y Yahvé detuvo el sol, dice la Biblia, que detuvo el sol el demonio, ¿no? Aunque es la tierra la que gira alrededor del sol, que produce la rotación del día y la noche. Es un gran error astronómico esa Biblia, eso no sirve para nada. Aunque es la tierra la que gira y rota y produce el día y la noche, no es el sol que se mueve. Un error del demonio de Jehová,
o una ignorancia de ese pueblo de Israel, hebreos, judíos, malditos e ignorantes, bestias, genocidas, de la naturaleza, alimañas. Se afirma que gran parte del territorio africano fue poblado por las razas expulsadas por Josué y los hijos de Israel, los children, los niños de Israel. En la época en que Procopio escribió, en Mauritania, Tingitana, había columnas con una inscripción en carácter fenicio que decía: somos los que huimos del bandido Josué, hijo de Nun, o Nabe en ese caso. Está en esta inscripción. En la época de Procopio nació en el 500 después de Cristo, era de Cesarea, destacado historiador bizantino del siglo VI, cuyas obras constituyen la principal fuente escrita de información sobre el reinado de Justiniano. Este era Procopio. En la época en que Procopio escribió, en Mauritania Tingitana, Mauritania, una provincia romana situada al extremo occidental de la costa africana del mar Mediterráneo, que corresponde con el actual Marruecos. Ahí estaba Mauritania. En Mauritania Tingitana había columnas con una inscripción en carácter fenicio que decía: somos los que huimos ante el bandido Josué, hijo de Nun o Nabe. En Mauritania Tingitana había columnas que están en Tánger. Tánger es una ciudad ubicada al norte de Marruecos, ubicada en las proximidades del estrecho de Gibraltar. Las columnas de Hércules, bañadas por las aguas del océano Atlántico y del Mediterráneo, ambos océanos. En Mauritania Tingitana había columnas. En esta ciudad de Tánger existían dos columnas de piedra blanca junto a una gran fuente con inscripción en lengua fenicia que decía: somos los que huyeron de la faz del bandido Josué, hijo de Nun. Esto decía esta bestia. En esta ciudad de Tánger existían dos columnas de piedra blanca junto a una gran fuente con inscripción en lengua fenicia. Otro historiador: somos los que huyeron de la faz del bandido Josué, hijo de Nun, esa bestia. En Mauritania Tingitana había columnas con una inscripción en carácter fenicio. Contexto histórico, dice: Procopio acompañó al general Belisario en la conquista del reino vándalo en África bajo el mando de Justiniano I, donde encontró la inscripción en fenicio. Esta es una de las referencias más fascinantes de la literatura antigua sobre la conexión entre los fenicios y los relatos bíblicos. Esta parte del contexto de Procopio acompañó al general Belisario, este escritor Procopio, acompañó al general Belisario en la conquista del reino vándalo en África bajo el mando de Justiniano I, donde encontró la inscripción en fenicio, que esta es una de las referencias más fascinantes de la literatura antigua sobre la conexión entre los fenicios y los relatos bíblicos. En Mauritania Tingitana había columnas con una inscripción en carácter fenicio que decía: somos los que huimos del bandido Josué, ese demonio de Josué, un delincuente peligroso que opera fuera de la ley, un malhechor, un ladrón, un asesino, un forajido. Decía en la inscripción: somos los que huimos del bandido Josué, hijo de Nun o Nabe. Este Nun es el padre de Josué, era la tribu de Efraín, de esas alimañas. En la época en que Procopio escribió, en Mauritania Tingitana había dos columnas con una inscripción en carácter fenicio que decía: somos los que huimos ante el bandido Josué, hijo de Nun o Nabe. Se afirma que gran parte del territorio africano de ese continente fue poblado por las razas expulsadas por Josué y los demonios hijos de Israel. Algunos suponen que estos aguerridos e intrépidos navegantes de las aguas árticas y antárticas han sido los progenitores de las razas que construyeron los templos y palacios de Palenque, Uxmal, de Compán y Arica. Esa no es nuestra opinión. Probablemente fueron construidos por los atlantes, nos dice Elena en este caso. Algunos suponen que estos aguerridos, estos fenicios, aguerridos, intrépidos, aguerridos que se han ejercitado en la guerra, experimentados en cualquier actividad o competitiva, es aguerrido. Algunos suponen que estos aguerridos, intrépidos, son personas valientes, osados, audaces. Si eres valiente y osado, fuerzas poderosas te ayudarán. Personas valientes, osados, audaces, que no temen al peligro y que actúan con determinación ante situaciones arriesgadas. Algunos suponen que estos fenicios, aguerridos, intrépidos navegantes de las aguas árticas y antárticas, han sido los progenitores
de las razas que construyeron los templos y palacios de Palenque y Uxmal, de Compán y Arica. Algunos piensan eso. Los fenicios fueron los progenitores de esa raza que fundaron ciudades maravillosas. Algunos suponen que estos aguerridos, intrépidos navegantes de las aguas árticas y antárticas, del polo norte y del polo sur, han sido los progenitores de las razas, los fenicios, que construyeron los templos y palacios de Palenque y Uxmal, de Compán y Arica. Estos palacios de Palenque se encontró la cruz Tao, la cruz egipcia, ¿no? Con el círculo y la cruz. Se encontró la cruz Tao, es también llamada la cruz astronómica. También se encontraron las esvásticas. La esvástica era un símbolo universal, como la cruz, estaba en todas partes del mundo, así era la esvástica. La cruz Tao es también le llamaban una cruz astronómica y estaba en uso entre los antiguos mexicanos. La usaban los mexicanos como lo prueba su presencia en uno de los palacios de Palenque. Así que algunos suponen de que estos fenicios aguerridos, valientes, intrépidos navegantes de las aguas árticas y antárticas han sido los progenitores de las razas que construyeron los templos y palacios de Palenque y Uxmal, Copán y Arica. Palenque, una ciudad mexicana tan antigua que ni siquiera los primeros conquistadores tuvieron conocimiento de ella. Imagínense, Palenque, ciudad mexicana tan antigua que ni siquiera los primeros conquistadores tuvieron conocimiento de ella. Se encontró la cruz colocada en el santuario como un objeto de culto. Estaba la cruz ahí en Palenque. Es una zona arqueológica enclavada en el centro de la selva tropical del municipio de Palenque, estado de Chiapas. Antes Chiapas era parte de Guatemala, pero los mexicanos se lo robaron a Guatemala, Chiapas, y después los gringos, ustedes dieron eso. También tenemos que estar por eso todo lo que es Texas, Arizona, Nuevo México, Utah. Los mexicanos no cuentan historia, no, que robaron Chiapas, solo que Estados Unidos le quitó todo aquello estado. Fue justicia kármica. Bueno, Palenque es un municipio del estado de Chiapas. Es uno de los sitios más importantes de la cultura maya, junto con Chichen Itzá, Calmacul, Tikal, Copán. Destaca por su acervo arquitectónico y escultórico. La ciudad ya había sido abandonada cuando tuvo lugar la conquista de México en el siglo XVI. Estaba abandonada. Los mayas se fueron. Se dejaron de reproducir, como Suiza. La gente está más civilizada que las mujeres no quieren tener hijos. Y por eso se fueron, desaparecieron los mayas, como todas las razas, en el ciclo de la necesidad. Algunos suponen que estos aguerridos fenicios navegantes de las aguas árticas y antárticas han sido los progenitores de las razas que construyeron los templos y palacios de Palenque, Uxmal. Esta es una antigua ciudad maya del periodo clásico, ubicado en el estado de Yucatán. Es uno de los más importantes yacimientos arqueológicos mayas. Sus edificaciones destacan por su tamaño y decoración. Uxmal. En sus esculturas y frisos se encuentran serpientes entrelazadas, como el caducio. Y en muchos casos bicéfalas con dos cabezas, serpientes. También se encuentran serpientes emplumadas. Quetzalcoatl, la serpiente en la tierra, las plumas del ave que vuela, es lo divino, lo espiritual, lo angelical, unido a lo terrenal, la serpiente que vuela emplumada. También se encuentran serpientes explumadas, Quetzalcoatl, con las fauces abiertas, saliendo de los mismos seres humanos. Destaca, con las fauces abiertas saliendo de los mismos seres humanos. Destaca la pirámide del adivino. Es hermosa y bien grande. Uxmal, esta pirámide grandiosa que está por allá. Uxmal. Copán, Honduras, Centroamérica. Este es un sitio arqueológico de la antigua civilización maya, ubicado en el departamento de Copán, al occidente de Honduras. Del siglo V al IX fue la capital de un importante reino del periodo clásico. La ocupación humana del sitio se extiende por más de 2 milenios. 2000 años ha estado la ocupación humana. Era una poderosa ciudad-estado, igual que Grecia, gobernando un vasto reino en el sur de la región maya, Copán. Y Arica ya es de Sudamérica, Perú. Es una ciudad ubicada al norte de Chile, frontera con Perú. Está al norte de Chile, frontera con Perú. Arica. Este territorio ha estado poblado desde hace más de 11.500 años, poblado hace 11.500 años. Arica. Ahí, entre los siglos IV y IX, la región fue dominada por la cultura de Tihuanaco. Entre los siglos IV y IX, la región fue dominada por la cultura de Tihuanaco. Estos eran una civilización precolombina, antes de Colón, que su origen se remonta alrededor de 1580 antes de Cristo.
construyeron grandes monolitos, estelas y también la Puerta del Sol, Tiwanaku, el Templo de las Piedras Paradas, etc. Algunos suponen que estos aguerridos navegantes fenicios de las aguas árticas y antárticas han sido los progenitores de las razas que construyeron los templos de Copán, Palenque, Uxmal y Arica. Dice Elena, esa no es nuestra opinión. Probablemente estos fueron construidos por los atlantes. Los atlantes, los antecesores de los faraones y los antepasados de los egipcios, como enseña la ciencia esotérica, es la cuarta raza madre, los atlantes. Bueno, los polares, los hiperbóreos, los fríos hiperbóreos, los lemures allá en Oceanía, los atlantes la cuarta y nuestra raza quinta, que es la raza noble, la raza aria, en este caso. Brasil de Beauvoir nos proporciona mucha información sobre las costumbres y modales, la arquitectura y las artes, y especialmente sobre la magia y los magos de los antiguos mexicanos, Brasil de Beauvoir, él nació en 1814, era un sacerdote francés, escritor, historiador, arqueólogo, etnólogo, considerado uno de los pioneros en el estudio de la arqueología, la etnología y la historia precolombina de Mesoamérica. Fue misionero en México y en Centroamérica. En sus viajes se interesó mucho por las antiguas civilizaciones desaparecidas y emprendió su estudio. Publicó una historia de la civilización azteca en 1867. Anunció en 1863 que había descubierto la clave de la transcripción de la escritura maya, la clave, que hasta mucho tiempo después le ocurrió. Así que anunció que había descubierto la clave de la transcripción de la escritura maya y publicó lo que creía era la traducción del Popol Vuh, la Biblia de los mayas, que es más sagrada, más perfecta que la Biblia judía, con una estupidez grande. Publicó lo que creía era la traducción del Popol Vuh, el libro sagrado del pueblo maya de Quiché, de Ixabalén, la aventura de los astros. Brasil de Beauvoir nos da mucha información sobre las costumbres y los modales de estos mexicanos. Estos modales son sus maneras, son las buenas maneras y forma de comportamiento social, su educación, su cortesía, su respeto. También son las acciones y actitudes que muestran cómo una persona se comporta en la sociedad, reflejando su educación y su crianza, sus modales. Así que Brasil de Beauvoir nos proporciona abundante información sobre las costumbres, los modales, la arquitectura y las artes, y especialmente sobre la magia y los magos de los antiguos mexicanos. Así que no habla de la magia y los magos de los antiguos mexicanos. La magia es la gran ciencia, la magia. Es una ciencia sagrada inseparable de la religión, inseparable como la ciencia de la religión. Una ciencia sagrada inseparable de la religión, la magia. Consiste en el culto de los dioses y se adquiere mediante este culto a los dioses. Así se adquiere la magia mediante el culto a los dioses. Consiste en el culto a los dioses y se adquiere mediante este culto. Nos cuenta, así que Brasil de Beauvoir nos proporciona mucha información sobre las costumbres y modales, la arquitectura, las artes y especialmente sobre la magia y los magos de los antiguos mexicanos. Los magos son el gran alma, son el Mahatma, el gran espíritu, son los verdaderos magos de los antiguos mexicanos. Así que Brasil de Beauvoir nos proporciona mucha información sobre las costumbres y modales, la arquitectura y las artes, especialmente sobre la magia y los magos de los antiguos mexicanos. Estos mexicanos fundaron la gran ciudad de Tenochtitlán en el lago Texcoco. La gran Tenochtitlán, ¿cómo cayó? Destacaron por su gran imperio, desarrollo agrícola, con una sociedad jerarquizada, profundamente religiosa. Los mexicanos son tan tontos cuando llegaron, los católicos los domesticaron. Y también pues, tenían un complejo sistema tributario. Eran nómadas. Según la leyenda, fundaron la gran Tenochtitlán al encontrar la señal de un águila que estaba devorando una serpiente sobre un nopal en el lago Texcoco. Lo encontraron ahí donde estaban lo que es actualmente lo que es el Zócalo de México. Estos son los mexicanos. Así que Brasil de Beauvoir nos proporciona mucha información sobre las costumbres, los modales, la arquitectura, las artes y especialmente sobre la magia y los magos de los antiguos mexicanos. Nos cuenta que Botán, su fabuloso héroe y el más grande de sus magos, al regresar de un largo viaje, visitó al rey Salomón en la época de la construcción del templo. Botán y Salomón, como dirán aquí, el masón aquel, ¿no?
Nos cuenta este browser de Botán, que nos cuenta que Botán, este es el héroe deificado de los mexicanos, como Jesús, que fue después deificado. El héroe deificado de los mexicanos. Y probablemente el mismo que Quetzalcóatl. Quetzal es la pluma del ave hermoso ese que está en Guatemala, que es en México. Quetzalcóatl es la serpiente y el Quetzal. Quetzalcóatl es el héroe edificado de los mexicanos Botán, y probablemente sea el mismo que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Él es Botán, un hijo de la serpiente, es un iniciado, un hijo de la serpiente. ¿Por qué oraban la serpiente del dragón, los mayas, los aztecas, los incas? ¿Por qué oraban la serpiente? También en Egipto la serpiente estaba aquí, en la cobra real. En Asia también la serpiente era la antigua religión de la sabiduría, donde oraban al dragón, a Satanás, que se le pone a Lucifer. El héroe edificado de los mexicanos, y probablemente lo mismo que Quetzalcóatl, un hijo de la serpiente, un iniciado, un adepto. Uno, Botán, admitido en el agujero de la serpiente. Fue admitido en el agujero. El agujero está bajo la tierra. Ahí viene la serpiente en cámaras secretas que han encontrado como en Malta, Cagliostro. Un hijo de la serpiente, uno admitido en el agujero de la serpiente, lo cual significa que era un adepto admitido en la iniciación, Botán, Quetzalcóatl, un adepto admitido en la iniciación. En la cámara secreta del templo, fue admitido en la cámara secreta del templo subterránea. El misionero Bracer de Beauvoir pretende probar que es un descendiente de Can, el hijo maldito de Noé, maldito ese Noé, esa bestia Noé. Así que lo que este misionero pretende demostrar que este Botán es un descendiente de Can, el hijo maldito Noé. Que Noé se emborrachó, esto es alegórico, se emborrachó, llegó a la tierra, sembró uvas y se emborrachó y se desnudó. Y Can, su hijo, lo fue a ver, lo vio desnudo, y en vez de taparlo, fue a llamar a sus hermanos para reírse de él. Y Noé, al descubrir esto, lo maldijo. Maldito serás, y serás, todas tus descendencias serán esclavos de los judíos, de los semitas. Por eso que los judíos fueron allá a Canaán, ¿no? Y ahí vienen estos de Canaán. Y por eso que los judíos los aniquilaron, porque van a ser esclavos de la bestia judía por esa maldición que lanzó ese maldito Noé. Nos cuenta que Botán, su fabuloso héroe y el más grande de sus magos, al regresar de un largo viaje, visitó al rey Salomón en época de la construcción del templo. Botán, su fabuloso héroe y el más grande de sus magos, al regresar de un largo viaje, visitó al rey Salomón. Salomón, nos dice Elena, fue maestro de la doctrina secreta. Maestro de la doctrina secreta. Su nombre significa el sol en tres vocablos diferentes. Sal, 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 sal es sol, es sol y es sol. Salomón, Salomón, lo ubican que nació en más o menos en el 970 a.C., fue un sabio y rey del reino unificado de Israel, un sabio, tuvo más de 1000 mujeres, un depravado, otro degenerado. Fue un sabio y rey del reino unificado de Israel antes de la división de Judá e Israel. Su reinado duró 4 décadas, 40 años. Dicen que su reino se extendía desde la frontera con Egipto hasta el río Éufrates, Mesopotamia. Así era Israel grande, todas las bestias. Desde Egipto a la frontera hasta el Éufrates en Mesopotamia. Dice que visitó el rey Salomón en la época de la construcción del templo. Esta construcción comenzó en el 967 a.C. Comenzó la construcción del templo demoníaco de Yahvé Jehová y se finalizó en el 957. Duró 7 años la construcción de ese templo. Esa bestia. Nos cuenta sus tradiciones Botán. Nos cuenta este brazo de burro, de misionero, que Botán, su fabuloso héroe y el más grande de sus magos, al regresar de un largo viaje, visitó al rey Salomón en la época de la construcción del templo. Este Botán parece ser idéntico al temido Quetzalcóatl, que aparece en todas las leyendas mexicanas. Y curiosamente, estas leyendas guardan una sorprendente similitud, ya que se relacionan con los viajes y hazañas de los hititas con los relatos de la Biblia hebrea sobre los hivitas. Se parecen hititas con los hivitas, descendientes de Het, hijo de Canaán. Este Botán parece ser idéntico al temido Quetzalcóatl, que aparece en todas las leyendas mexicanas. Este Botán, a su semidios, Botán se le hace describir en el Popol Vuh, el agujero de culebra. Este Botán habla de este agujero de culebra. A su semidios Botán se le hace describir en el Popol Vuh, el agujero de la culebra, que es el templo de iniciaciones. Que es idéntico este templo, este agujero de la culebra, a las catacumbas de las serpientes o pasadizos. Las catacumbas, tanto de secreta, han encontrado en México, en Perú,
catacumbas secretas donde no entran los católicos. Son idénticos estos agujeros de serpiente a las catacumbas de las serpientes o pasadizos, a las iniciaciones, las cámaras secretas de las catacumbas de las serpientes. Añadiendo que esta era subterránea, que este era subterráneo y terminaba en la raíz de los cielos. Era subterráneo y terminaba en la raíz de los cielos, la raíz de los cielos. ¿En cuál agujero de serpiente Botán era admitido? En ese agujero de serpiente que Botán era, en cuál agujero de serpiente que Botán era admitido. En los agujeros de serpiente, iniciaciones. Por ser a su vez, Botán era a su vez un hijo de las serpientes, un iniciado. O un gran dragón de sabiduría, el gran dragón de sabiduría. Esto es, era un iniciado, el dragón serpiente. En todo el mundo los sacerdotes adeptos se daban a sí mismos los nombres de hijo del dragón Drácula e hijo del dios serpiente. ¿Se oye la expresión? Era un iniciado, un hijo de la serpiente Botán o un dragón de sabiduría. Esto era un iniciado. En todo el mundo los sacerdotes adeptos se daban a sí mismos los nombres de hijo del dragón Drácula e hijo del dios serpiente, el hijo del dios serpiente. Este Botán parece idéntico al temido Quetzalcóatl, que aparece en todas las leyendas mexicanas. Quetzalcóatl, el dios serpiente de las escrituras y leyendas mexicanas, el dios serpiente. Su varita, tiene una varita mágica, su varita y otras marcas prueban que era un gran iniciado de la antigüedad. Esa varita, que recibió el nombre de serpiente por razón de sus poderes, sabiduría y dilatada vida. Hasta el presente día las tribus aborígenes de México se llaman por el nombre de varios reptiles, cuadrúpedos y aves, águila, halcón, serpiente, culebra, cocodrilo, el árbol misterioso. Es que Quetzalcóatl, el dios serpiente de las escrituras y leyendas mexicanas. Tenía una varita mágica y otras marcas prueban que era un gran iniciado de la antigüedad, como Zoroastro, como Buda, que recibió el nombre de serpiente, como Odín, que recibió el nombre de serpiente por razón de sus poderes, sabiduría y dilatada vida, como Rosenkrantz. Hasta el presente día las tribus mexicanas, hasta el día de hoy las tribus mexicanas aborígenes se llaman por el nombre de varios reptiles, cuadrúpedos o aves. 18 conejos en Copán, Maya. Este Botán parece idéntico al temido Quetzalcóatl. Este es uno de los dioses más importantes de la cultura mesoamericana, para los aztecas, para los mayas, los toltecas. Es una deidad creadora y civilizadora, Quetzalcóatl, asociado a la vida, la luz, la fertilidad, el viento, la civilización y el conocimiento, que representa una dualidad cósmica de un pájaro y una serpiente, la tierra y el cielo, y cuyo mito incluye la creación de la humanidad como Prometeo y la promesa de un regreso como Jesús, siendo una figura central en la religión prehispánica. Está asociado al planeta Venus, Lucifer. Los españoles descubrieron que muchos indígenas adoraban a Venus, los peces, los mayas adoraban a Venus. Ahí está el demonio, son demoníacos, pero adoran a Venus. Más que al sol, adoraban a Venus más que al sol, porque ahí vino los cumaras, los Lucifer, los que no tienen la mente. Entonces el humano no tenía mente, era amenaza, era como un animal. Igual que está alegóricamente escrito en el jardín del Edén. Está la bestia, Jehová, los tiene desnudos, Adán y Eva, y sin nada de ciencia y conocimiento, como animales. Solo quería que se comieran y se reprodujeran para después comerse el Jehová. Entonces se presenta Venus, que es tal cual, como la estrella matutina. Serpiente emplumada, que es su nombre, representa la dualidad inherente a la condición humana. La serpiente es el cuerpo físico, con sus limitaciones que está en la tierra, la serpiente. Y las plumas son los principios espirituales. Ese discernimiento, ese desapego, esas alas aunque puedan volar a cualquier parte. Quetzalcóatl, tremenda explicación, es uno de los dioses más importantes de la cultura mesoamericana, como Kukulcán, Viracocha. Es uno de los dioses más importantes de la cultura mesoamericana, de los aztecas, los mayas, los toltecas, las cabezas toltecas gigantes. Es una deidad creadora y civilizadora, como Lucifer, como Hermes, como Anes, tal cual, asociado él a la vida, la luz de Lucifer, del Prometeo, la fertilidad, el viento y la civilización, y el conocimiento, que representa una dualidad cósmica entre un pájaro en el cielo y la serpiente en la tierra, que representa una dualidad cósmica del pájaro y serpiente, del cuerpo, del hombre angelical y el hombre animal, y cuyo mito incluye la creación de la humanidad como con Prometeo y Epimeteo, y la promesa de un regreso que iba a regresar Quetzalcóatl como Jesús, como Osiris, siendo una figura central de la religión prehispánica. Está asociado al planeta Venus, Quetzalcóatl, como estrella matutina,
Serpiente emplumada quiere decir Quetzalcoatl. Representa la dualidad inherente a la condición humana. La serpiente es el cuerpo físico que se arrastra en la tierra con sus limitaciones que tenemos, y las plumas que también tenemos son nuestros principios espirituales, Atma, Buddhimana, la mónada, el peregrino. Este botán parece idéntico al temido Quetzalcoatl. Este Quetzalcoatl es como Hermes, como Prometeo, como Lucifer, un dios iluminador, civilizador, regenerador, importante la regeneración. Este botán parece ser idéntico al temido Quetzalcoatl, que aparece en todas las leyendas mexicanas, y curiosamente, estas leyendas guardan una sorprendente similitud, ya que se relacionan con los viajes y hazañas de los hititas. Entramos a los hititas. Así que los hititas son un antiguo pueblo indoeuropeo que estableció un poderoso imperio en Anatolia, hoy Turquía, y partes de Siria entre 1600 a 1180 a.C., casi 500 años. Son conocidos como una gran potencia en la edad del bronce, después del cobre, el estaño, el bronce, que rivalizó con Egipto y Mesopotamia, con los iraquíes, ahí, con los sumerios, rivalizó con ellos, destacando por su uso del hierro, que están en bronce, utilizaban el hierro, ¿no? Están más avanzados, destacaban por su uso del hierro, sus avances en carros de guerra y su compleja diplomacia que tenían. Utilizaban escritura cuneiforme, muy famosa como sumerio, escritura cuneiforme para registrar sus leyes, sus tratados, sus crónicas, sus historias. Su religión era politeísta, basada en el culto a la naturaleza, Pan, basada en el culto a la naturaleza, Pan en el caso. Los hititas, no muy conocidos, antiguo pueblo indio europeo, los hititas, que estableció un poderoso imperio en Anatolia, Turquía, hoy y partes de Siria entre 1600 a 1180 a.C. Fueron conocidos como una gran potencia en la edad de bronce, los hititas, que rivalizó con Egipto y Mesopotamia, destacando por su uso del hierro, sus avances en los carros de guerra como los egipcios y su compleja diplomacia. Utilizaban escritura cuneiforme para registrar leyes, tratados y crónicas, y su religión era politeísta, basada en el culto a la naturaleza. Este botán parece ser idéntico al temido Quetzalcoatl, que aparece en todas las leyendas mexicanas, y curiosamente estas leyendas guardan una sorprendente similitud, los mexicanos, ya que se relacionan con los viajes y hazañas de los hititas en Medio Oriente, ¿no? De relación con México, América, Mesoamérica con Medio Oriente. Los hititas tienen mucha relación con las historias de Quetzalcoatl con los hititas. Y ya que esto se relaciona con los viajes y hazañas de los hititas, con los relatos de la Biblia hebrea sobre los hivitas, estos son otros, hititas y los hivitas. Vamos a la Biblia, la historia de hititas, ya que se relacionan con los viajes y hazañas de los hititas, con los relatos de la Biblia hebrea sobre los hivitas. Esta Biblia hebrea es un libro demoníaco, pactado, que hay que quemar, no sirve para nada la Biblia. Ya que se relacionan con los viajes y hazañas de los hititas, con los relatos de la Biblia hebrea sobre los hivitas, con B pequeña, los hivitas y con H. Estos hivitas, Ibín o Shibín, de quienes proceden los hivitas, que según algunos comentadores católicos romanos descienden de Het, el hijo de Canaán. Los hivitas descienden de Het, el hijo maldito de Canaán. Hijo de Can, el maldito, por noveno, el maldito. Braceros de Bobur, misionero, traductor del Popol Vuh, es un misionero, traductor del Popol Vuh, que la Biblia de aquellos es partidario de la teoría de que los hivitas, Ibín, es partidario de la teoría de que los Ibín del Quetzalcoatl, esto es hivita, ¿no? Es partidario de la teoría de que los Ibín de Quetzalcoatl, la divinidad serpiente mexicana, y los descendientes de las serpientes, como se titulan ellos mismos, son idénticos a los descendientes de Can, el maldito Can en este caso, ¿no? Cuyo antecesor es Caín, todo en relación a Caín. Tal es la conclusión, por lo menos, que el demonólogo de Smokes ha sacado de los escritos de Braceros de Beauvoir. Este último autor indica que los jefes del nombre de Botán, los Quetzalcoatl, son los descendientes de Can y Canaán. O sea, los mexicanos descienden de Can y Canaán. Yo soy un Ibín, dicen. Siendo Ibín, soy la gran raza de los dragones. Siendo un Ibín, soy de la gran raza de los dragones. Yo mismo soy una serpiente, porque soy un Ibita. Pero Caín es alegóricamente presentado como antecesor de los Ibitas, la serpiente. Caín es antecesor de ellos, de los Ibitas, la serpiente, porque se considera que Caín fue el primer iniciado en el misterio de la procreación. Cuando Caín mata a Abel, ocurre el derramamiento de sangre, alegóricamente
es un asesinato, pero alegóricamente significa el rompimiento. Cuando una mujer virgen pierde la virginidad, sangra, la penetran, la rompen, y lo mismo el hombre con el prepucio. Así por eso es anterior a él, porque significa el mito de la procreación. Y después de la procreación viene la espiritualidad. Porque se considera que Caín fue el primero iniciado en el misterio de la procreación. La raza de los dragones o serpientes significa los sabios o los adeptos. Los nombres de Ibi, Evita y Levi, Evita y Levi, significan serpientes. Los levitas eran serpientes. Se les tienen como serpientes. Los ibitas o tribu de serpientes de Palestina eran, como todos los levitas y ofitas de Israel, eran ministros iniciados de los templos. Estos eran los levitas, ministros iniciados de los templos. Estos eran ocultistas, como lo son los sacerdotes de Quetzalcóatl, ocultistas. Los gibeonitas, a quienes Josué destinó al servicio del santuario, eran ibitas, eran serpientes iniciadas. Tremenda explicación sobre estos ibitas. Así que este Botán parece idéntico al temido Quetzalcóatl que aparece en todas las leyendas mexicanas. Y curiosamente, estas leyendas guardan sorprendente similitud, ya que se relacionan con los viajes y hazañas de los hititas, con los relatos de la Biblia hebrea sobre los hivitas, descendientes de Het, hijo de Canaán. Estos hivitas, una explicación bastante larga, muy interesante, de quienes proceden los hivitas, que según algunos comentadores católicos romanos, como de Mox, eran descendientes de Het, el hijo de Canaán, el hijo del Can, el maldito. Braseo de Bor, misionero traductor del Popol Vuh, la Biblia de los mayas, es partidario de la teoría de que los hivitas, de Quetzalcóatl, en México, Quetzalcóatl es la divinidad serpiente mexicana, y los descendientes de las serpientes, especial, ¿no? Que esto Quetzalcóatl, y los descendientes de las serpientes, como se titulan ellos mismos, estos mexicanos, son idénticos a los descendientes de Can, dice él, ¿no? Son descendientes de Can, ¿no? Sem, Can y Jafet, Noé sobrevivió y vienen enterrados. De Sem vienen los judíos, los semitas, las bestias y los árabes. De Can vienen todos estos mexicanos y de Jafet los otros caucásicos. Así que si se titulan a ellos mismos como serpientes, son idénticos a los descendientes de Can, dice él, ¿no? Los descendientes de las serpientes. Can, el maldito, cuyo antecesor de Can fue Caín. Antes de Can fue Caín, no Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Esta es la conclusión, por lo menos, que el demonólogo de Smokes ha sacado de los escritos de Bohr. Este último autor indica que los jefes del nombre de Botán, estos jefes del nombre de Botán, los Quetzalcóatl, son los descendientes de Can y de Canaán. Qué unión, ¿no? Eran los descendientes de los Quetzalcóatl, son los descendientes de Can y Canaán. De Can se fueron a México. Dicen ellos, yo soy un Ibín, dicen. Siendo un Ibín, soy de la gran raza de los dragones, soy un iniciado, un adepto. Yo mismo soy una serpiente, porque soy un Ibín. Pero Caín es alegóricamente representado como antecesor de los hivitas, la serpiente, es antecesor de Caín, de la serpiente de los iniciados, porque se considera que Caín fue el primer iniciado en el misterio de la procreación. ¿Cómo se procrean los humanos? La raza de los dragones y serpientes significa los sabios o adeptos en todas partes. Los nombres de Ibín o Ibita y Levi, Ibita y Levi, significan serpientes, los levitas eran serpientes. Y los ibitas o tribus de las serpientes de Palestina eran, estos ibitas, tribus de las serpientes eran, como todos los levitas y ofitas de Israel, levitas y ofitas, eran ministros iniciados de los templos, eran ministros iniciados en los templos. Esto es, eran ocultistas. Como lo son los sacerdotes de Quetzalcóatl, ocultistas. Los gibeonitas, a quienes Josué destinó al de servicio santuario, eran ibitas, eran iniciados, eran serpientes en este caso. Ya que se relacionan con los viajes y hazañas de los hititas, con los relatos de la Biblia hebrea, con los hivitas, descendientes de Het, hijo de Canaán. Este Het fue fundador de los hititas, un pueblo influyente en el antiguo Oriente Medio. Este es el segundo hijo de Canaán. Este Het, segundo hijo de Canaán, hijo de Can, hijo de Noé. Es el antepasado de los hititas bíblicos. El segundo de los 12 pueblos cananeos, descendientes de sus hijos, que vivían cerca de Hebrón. Esos son los de Het, descendientes de Het, hijo de Canaán. Het, GTH, fundador de los hititas, un pueblo influyente en el antiguo Oriente Medio. Es el segundo hijo de Canaán. Canaán tuvo 2 hijos. Este fue el segundo hijo de Canaán, hijo de Can, hijo de Noé, Sem, Can y Jafet. Él es el antepasado de los hititas bíblicos. Este es Het, antepasado de los hititas bíblicos. De Het, miren los hititas, Het, hitita, parece algo, nombre, ¿no? El antepasado de los hititas bíblicos, el segundo de los 12 pueblos cananeos. Bueno, 12 tribus también hubieron 12 pueblos cananeos, descendientes de sus hijos, que vivían cerca de Hebrón. Het, este es hijo de Canaán. Canaán fue el hijo de Can, Sem, Can y Jafet, Sem, Semita, Can, Jafet, Can. Y este fue el nieto de Noé.
considerado el progenitor de los cananeos. Canaán, el progenitor de los cananeos, ¿no? En este caso, Canaán, progenitor de los cananeos. Considerado el progenitor de los cananeos, este Can. Tras la deshonra a Noé, ya lo comentamos, por parte de su hijo Can, Canaán fue maldecido, lo que marcó a sus descendientes fue el ancestro de las tribus que habitaron la tierra, que más tarde se conocieron como la tierra prometida. La maldición fue maldito por su abuelo Noé, condenado a él y a su descendencia a ser siervos de sus hermanos, de los semitas, los judíos, progenitor de naciones. Fue el padre de diversos pueblos, incluyendo los sidonios, los hititas, jabuseos, los amorreos, los gergeseos, quienes poblaron la zona de Fenicia, el Líbano, Fenicia, Siria y la Palestina. Este es Canaán, en este caso, ¿no? Interesante. Fue el hijo de Canaán, ¿no? Hijo de Can, y nieto de Noé, considerado el progenitor de los cananeos, el padre de los cananeos. Tras la deshonra de Noé por parte de su hijo Can, la comentamos, Canaán fue maldecido, maldito será. Lo que marcó a sus descendientes fue el ancestro de las tribus que habitaron la tierra, que más tarde se conociera como la tierra prometida, Canaán. La maldición fue maldito por su abuelo Noé, condenándolo a él y a sus descendencias, los de Can, a ser siervos de sus hermanos, a ser esclavos de los judíos, a ser siervos de sus hermanos, de los semitas judíos. Canaán fue progenitor de naciones. Fue padre de diversos pueblos, incluyendo los sidonios, los hititas, los jabuseos, los amorreos, los gergeseos, quienes poblaron la zona de Fenicia, Líbano, Siria y la Palestina. Canaán, la tierra de Canaán, el nombre del hombre que vincula la región geográfica al oeste del río Jordán. Al oeste del río Jordán, ¿no? La tierra, los altos de Golán. La tierra de Canaán, el nombre del hombre se vincula a la región geográfica al oeste del río Jordán, que ocupa áreas del actual Líbano e Israel. Así que este Botán parece idéntico al temido Quetzalcóatl, que aparece en todas las leyendas mexicanas. Y curiosamente esta leyenda guarda una sorprendente similitud, ya que se relacionan con los viajes y hazañas de los hititas, con los relatos de la Biblia hebrea sobre los hititas, descendientes de Het, hijos de Canaán. Y estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta noche. Vamos a cerrar con las siguientes invocaciones. Solo Elena nos transmite esta sabiduría, pero que tanto le oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y esa sociedad teosófica que ella fundó está dominada por la bestia de Timbo, esas alimañas, dice Howley. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaibhavata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura y los 7 Chohanes, y los diablos, maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, odio, oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera. Inspira a los dirigentes de todas las naciones para que se sufran disturbios, catástrofes, guerras, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Que poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia, la humanidad, inspira a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre esta tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio vuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de su unión y de incompasible que no conoce barreras se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los centros de la humanidad 2026 y siempre permitiendo que nosotros vayamos adelante y rindamos los niveles internos del servicio para los cuales somos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido y engendrado de una santa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el anticristo, su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno, y nació una sacrílega y bella virgen, fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él, de ahí insulta a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte y infierno perdurables. Del cielo cayó un lucero, su nombre es
a luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, oh Fohat indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mantárico, que tu luz desciende de nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Que aquel que sienta uno contigo, que va tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, Él volverá. Es el fin de una era, queremos justicia hoy que ponemos ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. La base es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!